Leyes de Kirchhoff, segunda parte. Analizar las características físicas de un circuito con resistencias en conexión serie. Ya vimos que un circuito es cualquier trayectoria por la que pueden fluir cargas eléctricas desde el generador, pasando por los conductores, los utilizadores y volviendo al generador. Para mantener el flujo de cargas continuo es necesario que el circuito esté cerrado. En un circuito paralelo, los dispositivos eléctricos, a partir de un nodo, forman ramas, cada una de las cuales constituye una trayectoria independiente para el flujo de cargas. En un circuito serie, los dispositivos eléctricos forman una sola trayectoria para el flujo de cargas. En un circuito con varios resistores, la resistencia equivalente es el valor del resistor individual que representa la misma carga para la fuente de energía. Para analizar el circuito de conexión en serie, vamos a realizar la siguiente experiencia. Se conectan dos resistores en serie a la fuente o generador, según se indica en el esquema. Ahí a la derecha vemos la foto de la situación real con la fuente y las dos resistencias conectadas en serie, es decir, una a continuación de la otra, donde le vamos a aplicar a ese circuito una diferencia de potencial y vamos a medir con el voltímetro en diferentes lugares del circuito la diferencia de potencial conectándolo en paralelo y la intensidad de corriente conectando el amperímetro en serie. Irán apareciendo ahí las fotos con los valores medidos en cada caso. No hay nodos en este circuito, es una única rama, lo que corresponde a una única malla, que es cualquier trayectoria cerrada de conducción donde se cumple el principio de conservación de la energía. Vamos a efectuar las lecturas de los voltímetros A, B y C y las lecturas de los amperímetros 1, 2 y 3. Vamos a variar la tensión aplicada y repetir las mediciones de los voltímetros A, B y C. Y las lecturas de los amperímetros 1, 2 y 3. Nuevamente volvemos a variar la tensión aplicada repitiendo las mediciones de los voltímetros A, B y C y de los amperímetros 1, 2 y 3. Con los valores medidos confeccionamos un cuadro indicando la lectura de los voltímetros A, B y C en volts, es decir, la diferencia de potencial medida en cada caso, la lectura de los amperímetros 1, 2 y 3 en amper, es decir, la intensidad de corriente de los valores medidos en cada caso. De las lecturas podemos observar que la indicación del voltímetro B sumada a la indicación del voltímetro C nos da la indicación de la lectura del voltímetro A. En el primer caso, por ejemplo, podemos ver que prácticamente nos da el mismo valor, salvando los errores de medición, hay muy poco error. Podemos decir entonces que la suma algebraica de las variaciones de potencial a lo largo de una malla del circuito debe ser igual a 0. De las lecturas de los amperímetros 1, 2 y 3 se puede observar que la intensidad de corriente permanece prácticamente constante. Es decir, la intensidad de corriente 1, 2 y 3, como por ejemplo podemos ver en el primer caso, nos da casi el mismo valor en los tres. Podemos decir entonces que en un circuito de conexión serie, la intensidad de corriente permanece constante. En un circuito de conexión en serie, al llegar a cada resistencia, las cargas transfieren parte de su energía, en nuestro caso por efecto Joule, disminuyendo entonces la energía por unidad de carga. Por lo tanto, se observa una diferencia de potencial o caída de tensión entre los extremos de cada resistor. La segunda ley de Kirchhoff, físicamente, es el principio de conservación de la energía aplicado a un circuito eléctrico. Veamos esto en una simulación. Ahí tenemos un circuito conectado en serie con una fuente de alimentación de 25 volt y dos resistencias.
el sentido de circulación de la corriente es del borne positivo al negativo por convención, pero en este caso, como se trata de un conductor metálico, lo que se mueven son los electrones, por lo tanto es del borne negativo hacia el positivo. Podemos ver ahí la circulación de corriente, y si aumentamos una de las resistencias, vemos que la circulación de corriente disminuye. Es decir, la intensidad de corriente es menor, hay menos cargas pasando por unidad de tiempo, o sea que el aumento de una resistencia en el circuito en serie limita la corriente total del circuito. Ahí vemos otras dos cargas diferentes. Vemos ahí la circulación de corriente en forma convencional, ahí pusimos los electrones para que vean que circula en sentido contrario. Si aumentamos una de estas resistencias, una de estas cargas, también limitaría la corriente total del circuito, disminuyendo la intensidad de corriente, es decir, las cargas por unidad de tiempo sería menor. Vemos que en el circuito serie, si se corta cualquier parte del circuito, deja de funcionar los dos resistores. Y vamos a ver entonces, vamos a volver a subir una de estas cargas para ver, esto correspondía a unas lámparas incandescentes, y vemos que la que tiene mayor resistencia va a consumir más energía por unidad de carga, sacándole parte de la energía a la otra lámpara. Por eso en las instalaciones domiciliarias, cuando pongo más de una lámpara en un mismo circuito, las tengo que poner en paralelo, lo mismo que los tomas, porque tanto las lámparas como los tomas funcionan con la misma diferencia de potencial. Del cuadro de valores podemos determinar el valor de las resistencias, sabiendo que según la ley de Ohm, la resistencia es la diferencia de potencial dividido la intensidad de corriente. En nuestro caso, si queremos hallar la resistencia 1, necesitaremos conocer el voltímetro V y la intensidad de corriente, y para el primer caso, 500 ohms será el resultado de esa resistencia. Completamos en un cuadro de valores y repetimos el cálculo para la resistencia 1 en las otras dos situaciones. Ahora, para hallar la resistencia 2 necesitamos conocer la diferencia de potencial que había o caída de tensión en esa resistencia y la intensidad de corriente. En nuestro caso, para la primera situación nos da 982 ohms. Completamos el cuadro y repetimos el cálculo con los datos medidos en las otras dos situaciones. Podemos ver que estos valores se repiten en cada fila, ya que eran los mismos resistores. Por lo tanto, debido a los errores de medición hay una pequeña diferencia. Nos vamos a quedar con el valor promedio, que en el caso del primer resistor es 524 ohms y en el caso del segundo 990 ohms. En un circuito con varios resistores, la resistencia equivalente es el valor del resistor individual que representa la misma carga para la fuente de energía. Determinemos el valor de la resistencia equivalente del circuito, es decir, de esta situación queremos hallar una resistencia que reemplaza a esas dos. Según la ley de Ohm, necesitamos saber la diferencia potencial y la intensidad de corriente, que para lo que nosotros medimos sería el voltímetro A y la intensidad de corriente 1. Si reemplazamos por los valores de la primera situación, encontraremos que la resistencia equivalente en el circuito para el primer caso es 1531 ohms. Si completamos en el cuadro de valores y repetimos el cálculo con los otros datos, obtenemos valores similares. No nos da exactamente lo mismo, producto de los errores de medición. Nos vamos a quedar con el valor promedio, 1489 ohms. De lo visto hasta ahora, en el circuito de conexión en serie podemos decir que de las lecturas de los voltímetros surge que la diferencia de potencial en A
era igual a la suma de la diferencia de potencial en B y C, y que de la lectura de los amperímetros surge que la intensidad de corriente permanecía constante en el circuito. Si aplicamos la ley de Ohm y la reemplazamos en la ecuación de diferencia de potencial, y como la intensidad de corriente es constante, si sacamos factor común y simplificamos, obtenemos una ecuación que la podemos generalizar para cualquier distribución de resistencia, y es una ecuación para determinar la resistencia equivalente en un circuito de conexión serie. Según nuestros cuadros de resistencia 1 y resistencia 2, si aplicamos la ecuación para determinar la resistencia equivalente en un circuito serie y reemplazamos por los valores, obtendremos, en el primer caso, una resistencia de 1482 ohms. Si repetimos el cálculo para las otras dos situaciones, encontraremos resistencias con valores parecidos, no iguales, producto de los errores de medición. Si determinamos el promedio, nos da 1547 ohms. Si comparamos la resistencia equivalente calculada a partir de esta ecuación con la calculada a partir del cociente entre diferencia de potencial total e intensidad de corriente total, podemos ver que da bastante parecido. Debería habernos dado igual, no nos da exactamente lo mismo, producto de los errores de medición. Pero podemos ver que hay una diferencia de aproximadamente 60 ohms, que sobre 1500 ohms medido representa entre un 4% aproximadamente de error. Podemos ver que en el circuito en conexión en serie la resistencia equivalente siempre es mayor que las resistencias que reemplaza. Es decir, estamos, al poner una a continuación de otra, estamos teniendo como si fuera un resistor con mayor longitud. Estamos aumentando la longitud, y como la resistencia aumenta con la longitud, entonces tenemos un resistor que tiene un valor mayor. Resumiendo las observaciones de un circuito con resistencias en conexión serie, podemos decir que la suma algebraica de las variaciones de potencial a lo largo de una malla del circuito debe ser igual a 0, que la intensidad de corriente permanece constante en el circuito, que la resistencia equivalente será la suma algebraica de las resistencias del circuito, y que en un circuito en conexión serie siempre la resistencia equivalente es mayor que las resistencias que reemplaza.